Buenas tardes, muchas gracias al CEPEA por esta invitación a dar este seminario. Estoy acá, junto con la doctora Débora Pérez. Ambas trabajamos en el Grupo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce, el cual recientemente además es un instituto de doble dependencia del CONICET, llamado Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenido, IPADS Balcarce. Bueno, nuestro grupo de investigación se centra principalmente en el estudio del impacto de la actividad agropecuaria, del impacto sobre el ambiente y formas de mitigar este impacto y poder disminuir el impacto negativo que se puede ocasionar. En esta oportunidad les vamos a comentar algunas de nuestras líneas de investigación en relación a este tema. Y en particular yo voy a hablar sobre lo que es el compostaje o el tratamiento de residuos agropecuarios, de origen agropecuario, para lo cual, primero quería definir a qué es lo que llamamos residuo. Por definición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un residuo es cualquier elemento material o sustancia que, como consecuencia de la actividad antrópica, es generado y luego desechado o abandonado, es decir, que no tiene una utilidad en sí. En particular, esta charla se va a basar en lo que es residuos orgánicos, que son aquellos que provienen de origen animal o vegetal y que se pueden degradar en moléculas orgánicas más simples, y en particular en los residuos generados por la actividad agropecuaria. Hay distintos tipos de residuos generados por la actividad agropecuaria que pueden provenir, principalmente de la cría intensiva de animales. Estos sistemas intensivos tienen una alta carga animal en una superficie pequeña y esto genera grandes volúmenes, ya sea de efluentes o de desechos en forma de estiércol o cama de pollo o iguano, en el caso particular, por ejemplo, de la producción avícola, o también los provenientes de los cultivos, que pueden ser, como por ejemplo, el residuo que queda del cultivo de arroz, que es la cacarilla de arroz, o los restos de las plantas que son arrancadas, por ejemplo, de los invernáculos o los cultivos hortícolas. También están los descartes de frutas y hortalizas. Esto es para mencionar algunos de los tipos de residuos de origen agropecuario con el cual contamos en esta producción. Bien, ¿y qué es lo que pasa generalmente con los residuos? Bueno, muchas veces se acumulan o se disponen sin ningún tipo de tratamiento. Algunas veces se queman, esto es muy común de verlo en los campos, a veces cuando se juntan pilas de restos de plantas, los productores directamente proceden a quemarlos. A veces se vierten en aguas superficiales con un tratamiento mínimo, o se pueden aplicar en suelos agrícolas como fuente de nitrógeno, de fósforo, de algunos nutrientes. Entonces, eh, el problema radica en que hay que hacer una buena gestión y tratamiento de los residuos antes de disponerlos en el ambiente. Entonces, a esto apunta ahora la presentación. Nosotros tenemos, por un lado, eh, los residuos, pero quería introducir ahora el concepto de valorización, que se refiere a un proceso mediante el cual le damos un valor a este residuo. Entonces lo transformamos en un subproducto, le damos valor agregado, ya sea por un proceso de reciclado, de transformación o de reutilización. Deja de ser un residuo que no se iba a utilizar y pasa a ser un producto con valor agregado. Hay varios ejemplos de valorización de residuos agropecuarios. Algunos, por ejemplo, para mencionar algunos, tenemos a la producción de biogás, a la producción de biocombustibles y en particular a lo que vamos a hablar hoy, que es la producción de compost como abono de suelo. Bueno, ¿qué es el compostaje? Seguramente todos están familiarizados con este concepto, pueden hacer compostaje en sus hogares o tal vez en su trabajo también lo realizan, pero una definición formal es que es un proceso que consiste en la transformación de material orgánico mediante la acción de microorganismos aeróbicos para obtener un producto con valor agronómico. Y hay tres conceptos claves a la hora de compostar.
Una es que es un proceso aeróbico. Sí o sí requiere la presencia de oxígeno. Es decir, no es fermentación. A veces se confunden los términos o se mal utilizan y se llama fermentación a lo que en realidad es compostaje. Y por eso quería aclarar que la fermentación es un proceso anaeróbico que no requiere oxígeno, pero si hablamos de compostaje, sí o sí debe haber presencia de oxígeno porque justamente los microorganismos que llevan adelante el proceso son aeróbicos. Es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos naturales que generalmente ya están dentro del sustrato o del residuo de la materia que se va a compostar y es controlado, es decir, debe cumplir con ciertos parámetros para que suceda de forma correcta, o sea, es intencional y dirigido por el hombre. ¿Por qué? Porque a diferencia, si uno tira una cáscara de banana hoy al suelo, dentro de un mes probablemente ya no encontremos ese material original y ese material se va a ver degradado. Pero ese no es el proceso de compostaje. El proceso de compostaje tiene algunos parámetros y pautas que debe cumplirse para ser llamado como tal. ¿Qué es lo que voy a explicar ahora? Entonces, para resumir, tenemos residuos orgánicos que por degradación de los microorganismos que se encuentran dentro de esa materia, estos microorganismos a su vez necesitan la presencia de agua y de oxígeno para vivir. A medida que van degradando la materia orgánica y van rompiendo los enlaces de esa materia orgánica lábil, se va liberando energía, porque es un proceso exergónico y se libera energía en forma de calor, que hace que aumente la temperatura. Y esto es otra pauta que hay que tener en cuenta, que el proceso de compostaje, sí o sí, por definición, también involucra que haya un pasaje en distintas etapas con distintas temperaturas. Hay una etapa mesofílica con temperaturas menores a 45 grados, que luego le sucede una etapa termofílica con temperaturas mayores a 45 y una etapa de maduración donde vuelve a disminuir la temperatura. Sí o sí deben ocurrir estas tres etapas. La clásica curva de compostaje de temperatura es esta. Entonces, como les contaba al inicio, la materia orgánica es materia orgánica fácilmente degradable, materia orgánica lábil, que está disponible para ser degradada. La mayoría de los microorganismos que están presentes son mesófilos, hay hongos, hay protozoos, y comienza el proceso de degradación. A medida que se va degradando esta materia orgánica, empieza a aumentar la temperatura hasta llegar a temperaturas mayores a 45 grados. Ahí es donde empieza la etapa termofílica. La etapa termofílica va desde 45 hasta 70 grados. No más de 70 grados porque si no se eliminarían las bacterias que están colonizando ese material. Acá entonces hay una sucesión de comunidades bacterianas y pasan a colonizar bacterias termofílicas que son capaces y están adaptadas a vivir a estas altas temperaturas. La etapa termofílica es sumamente importante en el proceso porque permite la eliminación de patógenos, cualquier, por ejemplo, contaminación por bacterias fecales o por parásitos o por cualquier virus o bacteria que haya que sea patógena, generalmente se eliminan a temperaturas mayores a 45 grados y también permite la inactivación de semillas o eliminación de semillas que pueda haber presente en los residuos, por ejemplo, semillas de malezas o semillas de los cultivos anteriores. Entonces, la etapa termofílica permite una higienización en general de ese material que estamos compostando. Y una vez que la materia orgánica se degrada, ya hay menos componentes fácilmente degradables, empieza a disminuir la temperatura y empieza a disminuir la actividad microbiana y se vuelve a colonizar ese material por bacterias termofílicas y hongos. Y en este periodo de la etapa mesofílica y luego etapa de maduración, se produce la estabilización de la materia orgánica, se obtiene un producto maduro que además está libre de sustancias fitotóxicas. El compost es el producto final del proceso, que es materia orgánica transformada, es una materia orgánica que difiere del material original que le dio origen y debe contar con tres características. Es inocuo, se refiere a que es higienizado, que no tiene patógenos, es estable, esto se refiere a la estabilidad biológica, ya como hay una disminución de la materia orgánica degradable, la actividad biológica también disminuye,
y es un producto maduro que no contiene sustancias fitotóxicas. El compost entonces se puede utilizar como enmienda de suelo. Y a diferencia de, por ejemplo, los fertilizantes sintéticos, una enmienda de suelo no solamente puede aportar nutrientes, sino que también puede mejorar o promover las características fisicoquímicas, las propiedades fisicoquímicas y propiedades biológicas de los suelos. O sea, que no solamente podemos estar haciendo un aporte importante de nutrientes, sino que también se va a favorecer a la estructura del suelo, puede mejorar lo que es la infiltración de agua, puede aumentar a su vez la actividad biológica, además de hacer aportes importantes de materia orgánica. Entonces es más completo que un fertilizante, digamos, sintético, ¿sí? Para la salud global del suelo. En Argentina existe desde el 2019 un marco normativo que regula lo que es la producción, registro y aplicación de los compost. Este marco normativo nos indica a partir de qué materiales se puede producir compost y también nos da indicaciones sobre los parámetros y los límites que son permitidos en el producto final para que se pueda utilizar como enmienda de suelo en la producción agrícola. Entonces, tiene estipulados los niveles de patógenos que puede contener el compost, los indicadores de estabilidad, de madurez y de calidad. Y si quieren más información, acá les dejo en este código QR, pueden ingresar al link donde se encuentra la normativa. Bueno, ¿qué consideraciones debemos tener a la hora de compostar material orgánico a gran escala? En primer lugar, es muy importante tener en consideración el tamaño de la pila que vamos a compostar. El compostaje, tal vez ya lo hayan visto en el campo, se realiza formando pilas o en hileras, como este que está acá, pero hay que tener en cuenta que el tamaño de la pila es importante. Es importante que la pila tenga una altura aproximada de 1,5 metros y al menos un ancho de 2 metros. Luego el largo de la hilera puede ser según se disponga del lugar o como se quiera realizar. Pero este tamaño, el de 1,5 metros por 2, es el óptimo para asegurar que dentro de la pila haya una correcta oxigenación, digamos que no se creen lugares con anoxia, donde entonces el proceso se frene, pero a su vez permite que no se disipe el calor y lo hace más eficiente, porque si nosotros tenemos, o sea, por un lado, si tenemos una pila de gran tamaño, corremos el riesgo de que haya poca oxigenación en las zonas más centrales de la pila o, digamos, de la parte baja de la pila. Si la pila es muy chica, el calor que se va generando se disipa muy fácil y corremos el riesgo de no alcanzar las temperaturas termofílicas, lo cual no sería compostar. Entonces, esa es la primera consideración que se debe tener, el tamaño de la pila. Bueno, volviendo a recalcar esto, la aireación. Es importante, como es un proceso aeróbico, que haya oxígeno dentro de la pila. Para esto hay diversos mecanismos, yo les pongo nada más 2 ejemplos de cómo se puede mantener una buena oxigenación. Por un lado, tenemos la aireación mecánica, o sea, se puede utilizar una pala. En este caso se está volteando la pila sobre el propio lugar donde está la pila, se hace un volteo, se homogeniza el material y se permite la entrada de oxígeno y de aire adentro del centro de la pila. También existen máquinas especializadas, máquinas volteadoras de compost, como por ejemplo esta, que es de producción nacional, las cuales son arrastradas por un tractor y va volteando sobre el mismo lugar a toda esta pila de compostaje sobre esta hilera. Y otra forma de realizar o de favorecer la aireación es aprovechar el fenómeno de las diferencias de la densidad del aire, como la pila se va calentando, el aire caliente va hacia arriba y se fuerza la entrada de aire más frío por debajo de las pilas. Esto se le llama aireación pasiva. Entonces, por ejemplo, en este caso, se hicieron tubos de PVC con agujeros,
se pusieron en la base de la pila. Entonces, aprovechando las diferencias de temperatura, que la pila está caliente, se fuerza la entrada de aire por los tubos y se oxigena el centro de la pila, que es el que corre más riesgo de entrar en anoxia. Por otro lado, es importante mantener una buena humedad, porque las bacterias que van a hacer el proceso, que están a cargo del proceso, van a necesitar agua, pero el ideal es que haya una humedad entre el 50 y el 60%, porque por arriba de eso corremos otra vez el riesgo de generar condiciones de anoxia. Si nosotros a los poros que están dentro de las pilas los llenamos de agua, no se va a favorecer a una correcta aireación. Así que el ideal es mantener la humedad entre un 50 y un 60%. Eso se puede chequear agarrando un puñado de la pila, del compost, apretando fuerte, se llama la prueba del puño. Si salen muchas gotas, es que está excedido en agua. Si no sale ninguna, es que le falta agua. Y lo ideal es que salga 1 o 2 gotas apretando fuerte. Eso nos da un indicio de que estaríamos bien de humedad. Igual eso se va viendo también visualmente. Uno se puede dar cuenta si el material está muy seco. Y relacionado a esto también está el tema de la porosidad. También es para mantener una correcta aireación. Si nosotros partimos de un material que es aperimazado y que no tiene buena porosidad, como puede ser, por ejemplo, la bosta de vaca, ese material tiende a aglomerarse, a estar muy pegoteado. Entonces, lo que podemos hacer es agregar un material estructurante, como por ejemplo chips de poda o viruta o cualquier material que nos permita, mezclándolo, aumentar esa porosidad de la pila. A su vez, generalmente los materiales estructurantes también pueden favorecernos a este aspecto que es la relación carbono-nitrógeno. Para la dieta microbiana hay un óptimo de carbono y de nitrógeno que contiene el material que se va a compostar al inicio, que es entre 25 y 30, 25 partes de carbono y 1 de nitrógeno. Ustedes saben que el carbono es la fuente de energía para las células, para las bacterias, y el nitrógeno es la fuente para la síntesis de aminoácidos y proteínas. Y el óptimo para la actividad biológica rondan los valores de 25 o 30. Entonces, a veces los materiales tienen una relación carbono-nitrógeno baja o muy alta y se puede ajustar mediante la adición de cosustratos. En general, los materiales vegetales verdes y los estiércoles tienen una elevada concentración de nitrógeno, entonces una relación carbono-nitrógeno baja. Y por otro lado, el material vegetal seco tiene una relación carbono-nitrógeno alta, entonces se puede hacer un balance entre estos dos componentes para llegar al óptimo, que sería entre 25 y 30. A su vez, el material que estamos incorporando como fuente de carbono generalmente nos sirve como material estructurante que favorece la porosidad, así que nos beneficia en ambos parámetros. Y otra parte esencial del proceso es monitorear y medir la temperatura periódicamente. La temperatura es un parámetro que va a ser fácil de medir y que no es costoso, y nos va a dar un indicio, una indicación de cómo está sucediendo el proceso, o sea, cuál es el estado del proceso. Si se está compostando, en qué etapa está, y si no, o si hay algo que está ocurriendo mal. Porque, por ejemplo, si no alcanzamos temperaturas termofílicas, si no se llega a las temperaturas mayores a 45 grados, podemos intentar ajustar algunos de los parámetros que mencioné anteriormente. O sea, puede ser que haya falta de agua o exceso, puede ser que la relación carbono-nitrógeno no se haya ajustado. Entonces, es importante que se monitoree el proceso porque es la forma que tenemos fácil y rápida de saber si se está realmente cumpliendo con las etapas del proceso de compostaje. En nuestro grupo de trabajo venimos trabajando ya hace unos años en lo que es el uso de cama de pollo, que es el residuo que se genera de la cría de pollos para engorde, y su utilización. O sea, la cama de pollo es un residuo que se saca de los galpones avícolas y generalmente se transporta a lotes hortícolas y se utiliza como abono, sin ningún tipo de tratamiento. Esa es una situación que nosotros venimos
estudiando acá en el Cinturón Hortícola de Mar del Plata, que es uno de los cinturones hortícolas más importantes del país. Y lo que vimos es que, bueno, la cama de pollo generalmente se apila en el lote, pero no se composta, sino que se apila hasta que sea el momento de incorporarlo al suelo. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta cama de pollo no tiene ningún tipo de control, digamos. No hay un control ni de calidad ni de sanidad de lo que se está incorporando al suelo. Entonces puede suceder, o nosotros lo vimos, que hay una incorporación excesiva, por ejemplo, de nitrato y de fósforo, que son los principales nutrientes que contiene la cama. La cama de pollo también puede contener un elevado contenido de sales. Y puede haber otras sustancias indeseadas que se están incorporando también al suelo y que pueden tener un impacto negativo sobre el ambiente. Como por ejemplo plaguicidas, eh, por ejemplo, hay un insecticida que se utiliza, el tripronis, se utiliza para tratar el piojo de la gallina. Si los pollos reciben ese tratamiento, es probable que la cama de pollo también contenga algún residuo o resto de ese plaguicida. Lo mismo sucede con los antibióticos. Hoy en día los animales son criados en forma intensiva, reciben una alta cantidad de antibióticos, ya sea para tratar enfermedades, así como también como promotores de crecimiento. Hay antibióticos que son suministrados directamente con el alimento para que el animal engorde más rápido. Y se sabe que esos antibióticos en general tienen una alta tasa de excreción, o sea que se encuentran en las excretas, con lo cual la cama de pollo, los residuos animales de cría intensiva de animales en general, pueden contener estos contaminantes. También asociado a esto están los metales pesados, que también se utilizan como coaditivos para el crecimiento animal. Y también como es un material que proviene de los residuos fecales de los animales, puede haber microorganismos patógenos como parásitos o bacterias fecales. Entonces todo esto, si se incorpora al suelo sin ningún tratamiento, puede producir un impacto ya sea no solo en el suelo donde está siendo aplicado, sino que puede impactar, por ejemplo, por procesos de transporte ambiental, puede llegar a impactar cursos de agua superficial o la napa de agua subterránea o la biota en general que habita en estos ecosistemas. Es por eso que nosotros proponemos como alternativa que se composte la cama de pollo para tratarla y poder disminuir estas externalidades negativas que pueden ser incorporadas al ambiente. A su vez, ya existe hoy en día en Argentina una normativa de buenas prácticas agrícolas en frutas y hortalizas que establece que el guano y estiércol de cama de pollo, o sea, todo lo que sea guano y estiércol crudo, debe ser compostado previa a su aplicación al campo para asegurar una adecuada carga microbiana. Entonces nosotros en nuestro grupo nos propusimos realizar un ensayo de compostaje de cama de pollo a gran escala para evaluar distintos tratamientos y poder ver cuál es la facilidad de adopción de estas prácticas por los productores. Por un lado teníamos el tratamiento 1, que es un compostaje pasivo, entonces con mínima intervención, apilamos el material, pero no se le realizó ningún volteo, ni tampoco se le adicionó sustrato. La cama de pollo por sí ya está compuesta de guano y de viruta, que es el material que utilizan como aislante para que estén los animales arriba de ese material, con lo cual, bueno, no está, digamos, tiene una buena porosidad. Sin embargo, la relación carbono-nitrógeno inicial del material que nosotros partimos era de 19. El tratamiento 2 fue compostaje con aireación mecánica, o sea, le hicimos entrada forzada de aire mediante volteos y mantuvimos la relación carbono-nitrógeno inicial. Y en el tratamiento 3 hicimos la aireación mediante volteos mecánicos y a su vez le ajustamos la relación carbono-nitrógeno inicial agregándolo más viruta como cosustrato para ver cuál era el tratamiento óptimo en este caso. A lo largo del ensayo, que
duró 130 días, se realizaron 8 volteos en los tratamientos en los cuales se hacían los volteos mecánicos, para esto se utilizó una pala frontal, y se mantuvo la humedad constante mediante riego, utilizando agua de riego. Y medimos la temperatura periódicamente para chequear el estado del proceso. Lo que observamos es que rápidamente en las pilas que se volteaban, la temperatura aumentó por arriba de los 45 grados, o sea, se llegó a la etapa termofílica y las temperaturas se mantuvieron en esos valores. Y como ustedes verán ahí, se observa el desprendimiento de vapor de agua y también de gases. Esto es porque estaba a una temperatura de 70 grados esta pila cuando se realizó el volteo. Bueno, y como les contaba, el ensayo tuvo una duración de 4 meses. Al inicio todas las pilas eran iguales, estas son las 9 pilas que hicimos los tratamientos, y cuando finalizó el ensayo podemos observar que las pilas que habían sido aireadas ya habían cambiado respecto al material inicial, mientras que las pilas de compostaje pasivo, donde no se hizo una aireación activa, la composición, al menos visual, era muy similar a lo que era la cama de pollo. Inclusive todavía quedaba olor a la cama de pollo, mientras que en este tratamiento, que ya el color era diferente, no había restos de olor. Este es el gráfico de las temperaturas del ensayo. Lo que obtuvimos, se puede observar, es que los dos compost aireados, que serían estas líneas verde y la roja, se alcanzaron temperaturas por arriba de los 55 grados, que son los que pide la normativa del compost para asegurar una correcta higienización del material. Y estas temperaturas se mantuvieron por más de 30 días, mientras que el tratamiento con compostaje pasivo, donde no se aireó, las temperaturas llegaron a mayor de 45, pero no superaron los 55. Con lo cual, en este caso particular, no estaríamos cumpliendo con lo que pide la normativa del compost a nivel nacional. Cuando comparamos al finalizar el ensayo algunas de las propiedades, no les voy a mostrar todo, que este fue un trabajo integral donde se midieron muchas variables al mismo tiempo, pero algunas de las más relevantes les muestro comparando el resultado final de los compost con la cama de pollo cruda sin tratar. Podemos observar que el compostaje produjo una reducción importante de la conductividad eléctrica de la cama, la redujo en un 60%. Redujo el contenido de carbono soluble, que es el carbono fácilmente degradable, en un 78%. Produjo una reducción también del amoníaco y un aumento del nitrato, en un 200%. Y a su vez tuvo un efecto muy importante en lo que es la fitotoxicidad del producto. En la cama de pollo el índice de discriminación estaba por debajo del 50%. Mientras que en los compost finales, o sea, luego de haber tratado esta gama de pollo, se obtuvo un índice de germinación por encima del 80%. Entonces redujo la fitotoxicidad. Pero algo que observamos en particular fue que la adición de viruta en el compost 3, que fue el tratamiento que recibió el cosustrato, provocó un aumento de algunos metales pesados. Los metales pesados están dentro de la normativa como posibles, como indicadores de calidad. En este caso, por ejemplo, aumentó notablemente la concentración de cromo y de arsénico. Esto puede verse a que el origen de la viruta que utilizamos provenía de madera tratada previamente con conservantes que contienen justamente estos dos metales. Entonces, no sería lo recomendable agregar viruta de madera tratada porque estaríamos incorporando por demás estos contaminantes y excediríamos los límites permitidos por la normativa. Una vez que terminó el ensayo de compostaje, quisimos hacer la valorización de los compost. Entonces los aplicamos en un lote hortícola. Esto lo hicimos en un campo de un productor que nos cedió un lote que hacía más de un año que no recibía cama de pollo, entonces lo podíamos usar para experimentar. Y hicimos 5 tratamientos.
aplicamos los 3 compost. Un tratamiento fue sin aplicación ni de compost ni de mienda, y el otro tratamiento fue aplicación de cama de pollo cruda sin tratar, para evaluar cuál era su efecto en los cultivos. Lo que le propusimos al productor, bueno, fue que nos dejara aplicar los tratamientos, pero que luego hiciera un manejo convencional de su lote. El productor plantó lechuga criolla y a los 39 días se cosechó. Al momento de cosecha, nosotros lo que medimos fue el rendimiento midiendo el peso de la biomasa aérea. Y lo que observamos fue que los compost 2 y 3, que serían los compost que venían de los tratamientos aireados, aumentaron en un 40% el rendimiento en tonelada por hectárea comparado con el control, que no tenía aplicación de mienda, y con la cama de pollo. Es decir, como vemos en el gráfico, no hay diferencia en cuanto al rendimiento en respecto a la aplicación de cama de pollo y a no aplicar ningún tipo de mienda. Lo mismo pasó con el compost 1. No hubo diferencias entre estos 3 tratamientos, pero sí hubo un aumento significativo cuando se aplicaron los compost aireados. Con lo cual, podemos concluir que el compostaje de la cama de pollo nos permitió obtener un producto de mejor calidad agronómica, a la vez que mejoramos las condiciones sanitarias. Y esto lo vimos en el día de aplicación de la cama, cuando se aplicaron los 5 tratamientos. La cama de pollo cruda era un producto, o sea, tenía mucho olor, un olor muy fuerte, atraía vectores, moscas. La verdad que no era agradable su aplicación. Mientras que los compost no tenían ese olor, no tenían moscas, no tienen nada, no eran desagradables para manejar. Eso mismo vio el productor, que comúnmente aplica cama de pollo cruda. Y al final el rendimiento en el cultivo aumentó gracias a los compost 2 y 3, que antes de que nosotros mostráramos estos resultados al productor, cuando el productor hace la recolección de las lechugas, él nos dijo que en esos tratamientos veía que las lechugas estaban más turgentes, había sido mejor la producción. Él mismo visualmente se dio cuenta. Nosotros después lo verificamos al pesar y medir los rendimientos por hectárea. Bueno, les quiero agradecer la atención y comentar que este es todo un trabajo en equipo, es un equipo multidisciplinario de distintas instituciones y distintos INTAs, no solamente INTA Balcarce, también está involucrado INTA Mendoza, INTA Castelar y también la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y les quería mencionar que aquellos que están interesados en este tema y en conocer un poco más, en Argentina hace unos años se formó la Asociación Argentina de Compostaje, se llama ASACOM. Los invito a chequear su página web o sus redes sociales para buscar más información de cómo asociarse o de los trabajos que se vienen realizando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Débora Pérez, soy licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Agrarias. Trabajo como investigadora asistente en el CONICET dentro del INTA Balcarce. Y trabajo en colaboración con la doctora Elena Ocada, que recién les hizo su presentación. Les agradecemos a todos y en particular al CPA por habernos invitado. Y les quería mencionar que las preguntas que nos hicieron hace un ratito las vamos a responder al final de toda la presentación. Bueno, como Elena les mencionó en una primera instancia, nosotros dentro de nuestro grupo de trabajo trabajamos principalmente en lo que es el impacto ambiental de las actividades agropecuarias. Entonces, de alguna manera podemos evaluar, digamos, los efectos adversos que tienen esas actividades sobre el medio ambiente y también podemos evaluar, digamos, cuáles son las potenciales vías de mitigación y remediación que, en este caso, por ejemplo, las plantas acuáticas o en el caso del compostaje, reducen de alguna manera ese impacto negativo.
Entonces, Elena les contó lo que es el compostaje, en la reducción, digamos, de incorporación de diferentes tipos de contaminantes, ya sean inorgánicos y orgánicos, al suelo, para poder utilizar esa enmienda orgánica. Y otra línea de investigación que nosotros tenemos es la utilización de plantas acuáticas, no solamente para lo que es el biomonitoreo de plaguicidas, sino también para la remediación de aguas residuales derivadas de actividades agropecuarias. Bueno, es muy común dentro de lo que es el sudeste bonaerense y en diferentes partes de Argentina y del mundo encontrar paisajes de este tipo, ¿no? En donde, si ustedes ven, la franja de vegetación ribereña que separa un cultivo de un curso de agua, en este caso un arroyo, este es un arroyo que se encuentra cerca del cinturón hortícola que también estudiaba Elena, eh, vemos que esa franja de vegetación ribereña a veces puede tener a veces unos escasos 2 metros, 1 metro, en mejor de los escenarios puede tener 5 metros, y a su vez esa franja de vegetación ribereña en general está bastante degradada. Cuando a veces se presenta, podemos encontrar algunos ejemplares de algún paspalum, alguna festuca. En algún que otro caso, por ejemplo, en esta fotografía podemos encontrar que tenemos algún sauce ribereño que también se puede encontrar en estas orillas. Entonces, eso de alguna manera, esa falta, digamos, de este recurso biológico que puede mitigar esa llegada de los diferentes tipos de contaminantes. Que nosotros sabemos que en el caso, por ejemplo, de una aplicación de un plaguicida, puede sufrir, digamos, ese contaminante puede sufrir diferentes mecanismos de movimiento en el ambiente que finalmente puede hacer que ese contaminante se pueda encontrar en el curso de agua, ya sea por diferentes procesos de contaminación que nosotros llamamos contaminación de tipo difusa, como es, por ejemplo, la deriva atmosférica, la escorrentía superficial a través de la incorporación de agua de lluvia o de, de cuando se riega también se produce cierto tipo de escorrentía, por un proceso de lixiviación y también por procesos que son, digamos, de contaminación puntual, como puede ser lo que nosotros comúnmente hemos visto dentro de los cursos de agua, que es el lavado de la maquinaria agrícola o el lavado de los envases, o un derrame incluso de tipo, puede ser no intencional, pero muchas veces esa cantidad de contaminantes que se encuentran produce un foco importante de la presencia de estos contaminantes. También es común estos tipos de paisajes, ¿no? En el que se tiene un confinamiento de animales, por ejemplo, este es una foto de el feedlot más grande que hay en la ciudad de Balcarce, que se encuentra a la vera de la ruta 226, y que si ustedes observan, acá hay una ampliación de eso, el suelo en donde están confinados los animales está totalmente sedimentado, con lo cual se puede producir un aumento en esa deriva que puede haber por escorrentía superficial. Eh, y en este caso, lo que llama la atención es que existen algunos contaminantes que hoy por hoy se le está dando, digamos, más atención, pero no quiere decir que no estaban presentes desde hacía muchos años, como son todos los fármacos que son administrados en la industria de tipo, las industrias de tipo pecuarias. En este caso nosotros estamos haciendo mención a un paisaje de tipo ganadero, pero como mencionaba también Elena, digamos, el uso eh, medido y a veces, digamos, aumentado de diferentes tipos de fármacos también en la industria avícola, produce, digamos, que esas moléculas lleguen al ambiente y tengan algún tipo de efecto sobre organismos no blancos de acción, como son, por ejemplo, las plantas acuáticas. Entonces, en estos dos tipos de ambientes, en estos dos paisajes que yo les mostraba, nosotros desde hace años que venimos trabajando con un grupo de Mar del Plata, que es el grupo al que yo pertenezco también, que es el grupo de ecotoxicología, de saber, digamos, cuál es el rol que tienen las plantas acuáticas en estos escenarios. O sea, el rol en el sentido de si sufren algún efecto adverso ante la presencia de estos contaminantes o si tienen capacidad de poder ser utilizadas como organismos indicadores o remediadores de un curso de agua. Entonces, en base a eso, es importante saber que las plantas acuáticas, ya sea aquellas que se encuentran en las franjas ribereñas, que están no completamente sumergidas, sino que solamente a veces
parte de su cuerpo está en contacto con el agua y parte está en los sedimentos, las raíces, sino también aquellas que a veces no vemos, que son las que están sumergidas, que pueden estar flotando libre o enraizadas, o aquellas que tienen parte de su cuerpo flotando en la columna de agua y tienen sus raíces en el sedimento. Entonces, es importante saber que desde hace muchos años atrás, hace aproximadamente 2 décadas, se está, digamos, propiciando el tema de la conservación de la vegetación acuática, porque se sabe que dentro de todos esos servicios ecosistémicos que brindan, no solamente están los que convencionalmente eh, conocemos, como son, por ejemplo, los productores primarios del sistema, eh, aportan el oxígeno fotosintético y están, digamos, en total relación con el ciclado de nutrientes y la dinámica hidráulica que presenta el curso de agua, sino también que desde hace algunos años se le ha puesto mucho foco de atención en este servicio ecosistémico de regulación, que es el de purificación de las aguas, ¿sí? Entonces, en nuestro grupo de trabajo hemos evaluado desde, digamos, utilizando las plantas acuáticas, podemos estudiar desde los efectos para estudiar los posibles mecanismos de acción que tanto los plaguicidas, pensando en insecticidas, fungicidas o herbicidas, pueden tener, y también los fármacos de uso veterinario pueden tener sobre las plantas acuáticas, pasando también por otros focos de estudio, como son, por ejemplo, la utilización de las plantas como organismos indicadores de la contaminación. Entonces, en ese caso decimos que son organismos biomonitores, que nos permiten conocer cuál es la calidad del ambiente en el que están viviendo. Y en el último término, que es lo que venimos desarrollando más recientemente, es la utilización de plantas acuáticas en procesos de remediación de efluentes pecuarios. Trabajo que siempre lo mostramos, se hizo en el 2017, que es que queríamos ver si esta planta acuática, que se llama Ludwigia, se dice falsa verdolaga porque es muy similar a la verdolaga, que es la maleza que crece, digamos, entre los cultivos. Esta es la planta acuática, es como su hermano planta acuática, que crece, digamos, comúnmente en todos los arroyos y lagunas del sudeste bonaerense y es una de las plantas nativas de lo que es Sudamérica. Y entonces lo que quisimos evaluar fue si esta planta podía llegar a censar, o sea, de medir la presencia del herbicida glifosato. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos desde hacía varios años que veníamos monitoreando diferentes cuencas, midiendo las concentraciones que teníamos de glifosato en el agua y en los sedimentos. Y bueno, y con Elena, justamente que hicimos este trabajo, nos damos cuenta que esta planta crecía en los mismos sitios de muestreo que nosotros mensualmente íbamos a estudiar. Entonces, ¿qué hicimos? Recorrimos esta cuenca, que es la cuenca del arroyo del Crespo en el partido de Balcarce, la recorrimos desde sus inicios en el pedemonte de las sierras de Tandilia y su final, digamos, del curso de agua en la parte más baja, que es una parte más de tipo ganadera. Toda la primera parte hasta la mitad de la cuenca, diría que más o menos 2/3 de la cuenca en todo su recorrido es principalmente agrícola y después en el último tramo es una parte mucho más baja, muy inundable, con suelos de tipo natracuoles, que es una parte muy ganadera. Esta planta crecía desde el inicio de la cuenca hasta el final. Entonces, forma, digamos, como unos cúmulos de plantas, en general a la vera de los arroyos, porque tiene parte enraizada y crece, digamos, de forma como con estolones. Va creciendo en la medida y va sacando más rosetas de hojas. Entonces, hicimos un monitoreo en el que muestreamos 3 matrices. Nosotros llamamos matrices ambientales a los distintos tipos de compartimento que uno puede analizar. Por ejemplo, el agua superficial, el agua subterránea, el sedimento, el suelo. En este caso nosotros muestreamos el agua, que estaba cercana al desarrollo de la planta, el sedimento en el que tenía enraizado, en que tenía sus raíces, cada uno de esas ejemplares, y la planta. Entonces lo que más nos llamó la atención es que si bien en los diferentes puntos, las barras verdes son las plantas, las azules el agua, las marrones el sedimento, es que había puntos, por ejemplo, en el caso del sitio 2 o en el sitio 7, que no pudimos detectar glifosato en el agua,
Y, por ejemplo, en el caso del sitio 8, no pudimos detectar glifosato ni en el agua ni en el sedimento. Pero la planta siempre, en todos los puntos de monitoreo, tenía niveles cuantificables de glifosato. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la planta, al ser un organismo sésil, porque crece enraizada en un determinado lugar, tiene la capacidad de censar lo que ocurre, no solamente en ese momento, sino también lo que ocurrió antes, porque seguramente en el sitio 2 y en el 8 el glifosato estuvo presente en el agua o en el sedimento. Pero en la planta, al ser sésil, tuvo la capacidad de acumularlo y de conservarlo dentro de sus tejidos. Entonces, hace, digamos, que esta planta sea una potencial planta para utilizarla justamente en estudios de biomonitoreo de glifosato. Incluso tiene mayor, digamos, sensibilidad que la presencia en agua y en el sedimento. Esta misma especie se utilizó en un trabajo que se llevó adelante de forma más experimental. El otro trabajo era un trabajo a campo. Este es un trabajo que se hizo experimental en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, en donde se colectaron diferentes ejemplares de esta misma especie, se las llevaron al laboratorio y le midieron qué capacidad tenía de remover metales pesados, que recordemos que cuando hay incorporación de agroquímicos en el ambiente, los agroquímicos no están formados solamente por el principio activo, sino que también tienen un montón de coadyuvantes y también dentro de la síntesis se incorporan metales pesados. Entonces, la presencia de metales pesados en una cuenca, en un suelo agrícola, mayoritariamente es por la aplicación de los agroquímicos. Entonces, lo que los autores quisieron evaluar fue la capacidad que tiene de remover metales pesados como plomo y zinc desde un agua que simula ser, digamos, descorrentía superficial. Entonces, lo que vemos es que tiene una alta capacidad de remoción casi del total de lo que se le administra en el agua residual. Después, otro trabajo que hicimos es evaluar la capacidad que tiene esta planta que todos conocemos, se llama tifa. Hay diferentes especies de tifa que habitan en Argentina, pero hay dos que están muy estudiadas. Una es Tifa latifolia y la otra es Tifa domingensis. Tifa latifolia está muy estudiada a nivel mundial porque tienen una capacidad muy grande de crecer en ambientes que están altamente degradados. O sea que tiene una tolerancia a crecer y a desarrollarse en ambientes degradados físicamente y también por contaminación ambiental. Entonces, en este caso nosotros la utilizamos como modelo para conocer cuál era la respuesta de captación y si también tenía la planta capacidad de metabolizarlo, es decir, de transformar la molécula parental en alguna molécula que sea distinta a la original, que no podemos decir si va a ser más o menos tóxica, pero sí de al menos de responder a través de el cambio en la estructura química que pueda llegar a tener ese contaminante. Como ustedes saben, digamos, la atracina es un contaminante que se utiliza mucho, es uno de los principales herbicidas que se utiliza en Argentina, porque, bueno, hay cultivos, como por ejemplo en el caso del maíz, que son cultivos transgénicos que están adaptados para crecer bajo la aplicación de atracina. Y nosotros, ¿por qué la estudiamos? Porque, bueno, justamente, particularmente la atracina es un herbicida que es altamente persistente en el suelo, tiene mucha toxicidad, tanto crónica como aguda, es disruptor endocrino en vertebrados, carcinogénico en mamíferos. Se ha estudiado que tiene mucha capacidad de acumularse en los organismos y esto hace, digamos, que sea muy estudiado. Existió hace 2 años, me parece que se dio esta capacitación que surgió, digamos, como una idea del ministerio, o sea, como un grupo de profesionales que estudiaron, digamos, cuáles eran los estudios que se habían llevado adelante en Argentina con la atracina para caracterizar el impacto que tenía en los ecosistemas naturales, ¿no? Esto es tal así que, bueno, que está al alta, digamos, el perfil psicológico que tiene la atracina, que, bueno, que en otros países de la Unión Europea, en África o incluso en Uruguay, está prohibido su utilización, ¿no? Y en Estados Unidos hay algún que otro tipo de restricción, pero bueno, se sigue utilizando de forma corriente, al igual que en Argentina. Como yo les decía, bueno, nosotros estudiamos la metabolización, la presencia nosotros de atracina la hemos medido en suelos, sedimentos y aguas, pero no la habíamos medido en la biota. Entonces queríamos saber si existía algún organismo que fuera capaz
digamos, de captar el, el parental, digamos, la molécula parental y poder, digamos, de alguna manera cambiar esa estructura. Y lo que logramos, o sea, lo que primero hicimos fue pensar si realmente la tracina podía generar algún tipo de efecto, ¿no? Porque sabemos que en las malezas justamente tiene el efecto de incorporarse por la raíz, traslocarse a los meristemas apicales, y es allí donde la tracina lo que hace es producir el bloqueo en la transferencia electrónica entre el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un experimento a largo plazo, porque fue un experimento de aproximadamente 42 días, que ya es de una exposición crónica con esta especie de planta acuática, y lo que vimos es que en la medida que pasaban los días de exposición a un pulso determinado que se le daba de atracina inicial, y este pulso se iba renovando cada 7 días, lo que vimos es que en la medida que la planta iba creciendo, se iban notando, pero más, no solamente, no macroscópicamente, sino más cuando se iba más fino a evaluar qué era lo que sucedía, cuando se cuantificaba el peso de la raíz, el peso de los brotes o el peso total de la planta, porque realmente visualmente no se podía detectar ningún cambio. Pero sí, cuando se evaluó más detalladamente, como les comento, en la medida que aumentaban los días, empezaba a disminuir el peso, la tasa transpiratoria, como un índice de que la tracina estaba produciendo una toxicidad, una fitotoxicidad en la planta. Y eso viene acompañado de que la planta iba captando en sus tejidos y de forma diferencial, mayoritariamente la acumulación se dio en las hojas, o sea, en la medida que pasaba el tiempo la planta iba captando lo que nosotros le íbamos administrando de atracina en la solución en la que estaba creciendo. Y a su vez existe un pico máximo de incorporación de atracina que es a los 14 días y después empieza a decaer justamente porque la planta es en ese momento en donde empieza a poder metabolizarlo. Nosotros no encontramos tanto el parental debido justamente a que la planta, tanto en la raíz como en las hojas, empieza a tomar ese principio activo y empezarle a cambiar la estructura para compuestos que nosotros llamamos metabolitos, que no se conoce en este caso para la tracina si los metabolitos son más o menos tóxicos que su parental. Pero bueno, la planta al menos tiene, digamos, esa capacidad de comenzar a querer revertir el efecto que le está causando la tracina. Bueno, eso es los dos experimentos que hemos hecho en cuanto a lo que son, digamos, la incorporación de herbicidas. Nosotros, la última instancia de nuestro grupo de investigación es estudiar, digamos, si esas plantas, en el caso particular hoy estamos trabajando más con lo que es Tifa latifolia, si esas plantas, digamos, tienen esa capacidad de fitorremediar. Y uno cuando se pregunta qué es la fitorremediación, hay muchas definiciones. Justo yo les copié un link ahí abajo en donde uno puede investigar y puede, digamos, ver, digamos, la cantidad de definiciones que puedan existir. Pero hay una que a mí me gusta mucho que es el uso de plantas o parte de plantas. A veces no solamente son la planta entera, sino también parte, las hojas secas, algún biocarbón que se puede hacer con las plantas. Pero sí es, lo importante es que es plantas que lo que hacen es remover los contaminantes de un ambiente determinado, que pueden ser el agua, el suelo o un medio de crecimiento, para convertir, digamos, ese recurso en algo que sea menos perjudicial. Ahora bien, los mecanismos por los cuales una planta puede fitorremediar pueden ser diversos. Pueden ser a través de la absorción del contaminante, a través de la acumulación en los tejidos, de la metabolización, de la volatilización, porque hay veces que la planta puede tomar el contaminante y el contaminante ser eliminado por tomas hacia la atmósfera, pero al menos está limpiando el suelo, por ejemplo, o el agua, o sino también por la estabilización, es decir, dejarlos como inertes dentro del suelo o del agua, mayoritariamente del suelo. Entonces, nosotros, con Elena, con otros compañeros de trabajo y con una colega nuestra que es la ingeniera agrónoma Rocío Franco, está desarrollando, digamos,
su tesis de doctorado basado justamente en este concepto, en lo que es la utilización de plantas acuáticas en la construcción de humedales artificiales o humedales construidos para recuperar y darle un valor, como Elena les mencionaba, a ese recurso hídrico que no va a ser potable una vez que pase por el humedal y tenga mejor calidad, pero sí que se puede reutilizar en otras actividades. En muchas de esas actividades puede ser, por ejemplo, para riego o muchas veces también se utilizan en procesos industriales. Por ahí en Argentina no está tan desarrollado esto, digamos, del concepto de la recuperación de aguas. Por ahí no sé si en Argentina, sino en las zonas en donde nosotros vivimos, que es la pampa más húmeda o pampa más austral, pero en las zonas muy áridas de Argentina o en otras partes del mundo, la recuperación de aguas es un proceso muy importante, justamente por el déficit hídrico que diferentes zonas tienen. ¿Sí? Entonces, para nosotros es importante pensar que debido a la demanda de agua, de uso de agua que hay en las actividades pecuarias, por ejemplo, en un tambo o en un feedlot, es importante, digamos, que se recupere parte de esa agua para volver a reutilizarla. Entonces, existen diferentes diseños de humedales que se pueden utilizar con plantas que dependen principalmente del flujo, de la entrada del flujo de agua, ¿sí? Y de la salida de ese flujo de agua. Por ejemplo, en el primer caso, el flujo de entrada es superficial, sale también por debajo, pero el flujo que se le administra es vertical. En el de al lado es igual, pero el flujo es diferente. Eh, Después tenemos lo que es el flujo horizontal y el flujo también subsuperficial horizontal. ¿Sí? Una cosa muy importante a tener en cuenta en el diseño de un humedal es qué sustratos se van a utilizar para realizar el soporte, ¿no?, de ese humedal en donde la planta va a crecer. Este estudio es un estudio muy completo que se hizo justamente con una de estas plantas acuáticas, no con tifa, con otra planta acuática que también es enraizada, que lo que se probó es plantar diferentes humedales con diferentes sustratos. Entonces, lo que se vio, por ejemplo, se administró conchilla partida, zeolita, después dos sustratos que son más artificiales como son la roca médica, medical stone, y la roca cerámica. Entonces, lo que se ve es que, lo que podemos ver es que no importa la condición hidráulica que se le administra, digamos, al humedal, sino que siempre la zeolita, ¿sí?, es la que tiene mayor capacidad de absorción de contaminantes. En este caso, lo que se le administraba como flujo de abastecimiento al humedal era una solución que contenía diversas cantidades de antibióticos, ya sean humanos como de uso veterinario. Esa absorción a la zeolita principalmente estaba dada por, y si ustedes ven, por ejemplo, la conchilla, que es esta, y la roca médica, ¿sí?, tiene, digamos, superficies mucho más lamelares, en contraste con, por ejemplo, la zeolita, que tiene mucha porosidad, tiene muchos microporos y tiene mayor capacidad de intercambio catiónico. Entonces tiene mayor capacidad de absorción de los diferentes tipos de contaminantes y hoy por hoy es uno de los soportes que más se utilizan en los humedales para aumentar la eficiencia de intercambio y de recuperación y que el agua final recuperada tenga una mayor calidad. En este trabajo también que se hizo en Estados Unidos, en el USDA, lo que se hizo fue evaluar la calidad, digamos, la eficiencia de mitigación de 3 plantas acuáticas para mitigar la presencia de plaguicidas, ¿sí? Una de esas plantas era Tifa latifolia, otra es Lercia orizoides y Sparganium. Ahí me puse violeta. Entonces, lo que se evaluó en este caso fue ver cómo los diferentes tipos de humedales, en el humedal plantado con tifa, en el plantado con la otra especie y con Sparganium, con Leriza y con Sparganium, lo que se ve es cuando se le administra un pulso de influjo de abastecimiento del humedal que contiene atracina, diacinón o permetrina en sus dos isómeros cis y trans, lo que se evaluó fue el porcentaje de remoción
entre el inicio y el final del agua recuperada. Entonces lo que se ve es la eficiencia de remoción de las tres especies, perdón, versus el control, que es no vegetado. ¿Sí? Lo que se observa siempre es que en el control hay menor eficiencia de recuperación y con la presencia de plantas aumenta esa recuperación, pero es mucho más significativo para algunos que para otros contaminantes. Por ejemplo, en el caso de la atracina es mayor y del diacinón también, no tanto en el caso de la permetrina. Eso puede estar dado porque seguramente parte puede quedar retenido en el sustrato. Nosotros hoy por hoy estamos realizando un trabajo que es un trabajo de tesis de doctorado de María del Rocío Franco, en el que se está evaluando la remoción de antibióticos veterinarios justamente por esta planta que estamos utilizando, que es Tifa latifolia. En un principio hicimos esta escala de más pequeña, en donde cada una de las plantas individuales está expuesta con una solución de hidroponía que tiene más o menos 3 litros de capacidad, en donde se administran diferentes concentraciones de una mezcla de antibióticos veterinarios. Perdón. Y lo que estamos probando, que justamente en estos días estamos por tener casi todos los resultados que Rocío está evaluando, y que bueno, y que es muy promisorio los resultados que estamos obteniendo en cuanto a los índices de captación de los contaminantes que existen en la solución hidropónica. Y lo que estamos viendo ahora es justamente tratar de comenzar a implementar humedales, ¿sí? En serie de flujo subsuperficial horizontal. Algunos van a ser los controles sin planta para evaluar, digamos, la eficiencia de captación de las plantas. Se va a utilizar siempre con un mismo sustrato, que es grava, no vamos a utilizar ningún tipo de sustrato como la zeolita o esos que les mostraba, pero que hoy por hoy se utilizan mucho, porque en este caso nosotros queremos realmente evaluar solamente qué es, digamos, cuál es la recuperación dentro, digamos, del humedal, de la calidad del agua, determinado solamente por la planta. Si nosotros a su vez le incorporamos un sustrato que tenga, digamos, per se absorción, vamos a evaluar de todo el combo y nosotros en este caso queremos estudiar la dinámica de incorporación en la planta. Entonces, bueno, estamos tratando de diseñar este tipo de humedales ahora en el corto plazo. Y una cosa interesante que, bueno, que Elena recién les mencionaba respecto, digamos, de la resolución que existe, la normativa que existe en el compost, por ejemplo, la aplicación de los compost, en el caso de los efluentes, ya sea industriales, pecuarios o de diferentes tipos, solamente existe una sola resolución a nivel provincial que rige, digamos, cuáles son los límites permitidos para el vuelco de los efluentes dentro de un cuerpo de agua, por ejemplo, o la liberación al ambiente. Pero hoy por hoy esa resolución no contempla qué sucede, por ejemplo, con estos contaminantes, como son, por ejemplo, los antibióticos de tipo veterinario o los plaguicidas de uso actual, como por ejemplo atracina, glifosato, 2,4-D, que son muy comúnmente encontrados en todos los sistemas acuáticos. Bueno, eso es todo lo que teníamos para contarles. Así que les agradezco. Bueno, ahora volvemos para contestar las preguntas del público. Débora, vos vas a leer las preguntas sobre la charla de compostaje y yo leeré Dale, las sí. tuyas. Al principio surgieron algunas. Una es si se pueden pintar las composteras internamente para evitar, digamos, el deterioro de las maderas. Eso era en el caso, viste, del estudio que vos mostrabas. Claro, acá lo que hay que tener en cuenta, en consideración, son las posibles sustancias tóxicas de la pintura que pueden llegar a desprenderse. Entonces, si tiene conservantes para justamente preservar la madera, no lo recomendaría porque se pueden justamente incorporar al compost. Y si ese compost a su vez va a ser utilizado para la producción de alimentos, es donde se corre el riesgo, además de contaminar los alimentos que van a crecer en el suelo. Y una que sí me parece súper interesante es, que por ahí no la mencionamos, es cuál es la periodicidad del registro de las temperaturas en la pila de compostaje y cuántos puntos en la pila de compostaje se tienen que medir para calcular, digamos, la temperatura promedio de la pila. Bien, muy buena pregunta. Para medir la temperatura promedio de la pila no podemos tomar un solo punto porque la temperatura va a ser distinta en distintas porciones de la pila. Entonces es fundamental primero ir hasta el centro, que será aproximadamente 60 centímetros, 50-60 centímetros,
Ahí se toma la temperatura, o sea, la temperatura del centro de la pila, y lo ideal es tomar 3 mediciones y hacer el promedio, y eso nos indica la temperatura de esa pila. O sea, tener en cuenta que las temperaturas van a ir decreciendo a medida que nos acercamos a la superficie. Por eso también es importante el tema de los volteos, porque los volteos aseguran que todo el material al menos esté en algún momento en etapa termofílica, o sea, en temperaturas mayores a 45. Después la periodicidad de la toma de temperatura, bueno, lo recomendable es medirlo al menos cada 3 días o un día si es lo posible, pero sé que a veces es complicado. El tema es llegar a registrar los picos de temperatura donde se está en etapa termofílica. Esto es fundamental para cumplir con la normativa. Entonces, si a nosotros nos interesa el cumplimiento de la norma, tenemos que asegurarnos de que al menos 15 veces que hayamos medido, la temperatura esté por encima de los 45 grados. Esto es para sistemas abiertos, donde no está cerrada la pila. Para sistemas cerrados, la norma es diferente y solamente estipula la medición de temperaturas mayores a 60 grados por 3 días consecutivos. Entonces, sí o sí, si el sistema es cerrado y se asegura que toda la temperatura de la pila es homogénea. Ahora, para sistemas abiertos es lo que les decía, por lo menos 15 días, que no tienen que sí o sí ser consecutivos, pero que por lo menos se puedan asegurar que 15 días la temperatura se registró a mayor a 45 grados. Hay una cosa interesante que por ahí no sé si la mencionaste, pero que bueno, la mostraste en las fotos, era el equipamiento que se utiliza, porque por ahí para medir a 30 centímetros necesitas el termómetro que es especial para, digamos, que es largo para medir, digamos, hacia el centro de la pila, la temperatura. Bueno, hoy en día se pueden conseguir termómetros específicos para compost. Nosotros, por ejemplo, contábamos con uno que tenía una sonda de 60 centímetros, entonces nos permitía justamente pinchar con el termómetro y medir esa profundidad. O sea, varía de acuerdo al equipamiento que tengamos. Si no, se puede hacer un agujero con una pala y se introduce el termómetro ahí. Bien, te hago otra pregunta. Si se puede evitar de alguna manera que proliferen las moscas en la cama de pollo. En el proceso de compostaje, sí. Y esto se va a dar justamente por la temperatura. O sea, cuando empieza a aumentar la temperatura, los huevos de moscas, los insectos que están presentes dentro de la pila, mueren por efecto de temperatura, se van. Y entonces, si nosotros nos aseguramos unos volteos, por lo menos 2 o 3 volteos durante el proceso de la etapa termofílica, para que todo el material ingrese y tome esa temperatura, nos aseguramos justamente ahí la eliminación de vectores, y en específico esto de las moscas. Nosotros, cuando hicimos el ensayo, observamos este efecto inmediatamente. O sea, en el día que se pusieron las pilas, el material era muy oloroso, estaba fresco, pero a los 3 días, ya con el aumento de la temperatura, no había más moscas en el predio. Así que eso es la forma de evitar esos vectores, es mediante la temperatura, justamente. Alguien te hace una pregunta respecto de me parece que cuál es la dosis que se aplicó en el campo de compost en el ensayo de valorización. Dice, ¿cuál es la cantidad de compost aplicado? Nosotros tomamos como referencia la dosis de cama de pollo que se aplica en el campo, que comúnmente es 40 toneladas por hectárea, eso es lo que reportan los productores en esta zona. Entonces tomamos como referencia esa cantidad. Y todas las aplicaciones, o sea, de los 3 compost y de la cama de pollo, fue el equivalente a 40 toneladas por hectárea. Em, ¿Cuánto se reduce el volumen desde el inicio de un ensayo de compostaje, ¿no? De la pila original a tener un compost con una madurez determinada? ¿Se reduce el volumen? Sí, claro que se reduce hasta entre un 30 o un 40% se puede llegar a reducir el volumen inicial de la pila. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el tratamiento mediante compostaje, que es justamente la reducción de volumen inicial. Hay una pregunta que por ahí te dicen si se ha realizado de utilizar, digamos, en los ensayos con el compostaje como cosustrato, han realizado el tamizado del compost.
No, nosotros no realizamos el tamizado del compost. Pero, ¿cómo era la pregunta? De los ensayos realizados con el compostaje con cosustrato, ¿han realizado tamizado el compost? Y de ser así, ¿en cuánto volumen se reduce Ah, cuándo se no. reduce el volumen? No, no realizamos el tamizado. Mm, mm. Y si hay algún estudio que se haya hecho con guano de murciélago, acá, no sé, o a nivel No mundial o en conozco. Argentina. Por lo Yo menos a nivel tampoco. nacional no tengo, no conozco que se haya utilizado como sustrato. Mm. A ver, otra pregunta, si hay de compost, espera, que me van llegando. No, las que La quedan son resolución, más acá hay de, a ver cuál. la Mm. resolución 1.19 del SENASA menciona algo sobre el nivel de plaguicidas o solamente metales pesados. Esa pregunta. Eh, bueno, respecto a esto, a nivel de contaminantes, solamente regula lo que son metales pesados y la parte de patógenos, pero no hay regulación sobre plaguicidas o, por ejemplo, antibióticos, que son otros componentes que podemos encontrar en los residuos de origen animal. ¿Alguna más? No, porque te preguntan después también de lo que es el cosustrato en el compost maduro, pero nosotros, o sea, usamos la Ah, madera, si bueno, vos lo querés decir. esta Sí, ¿cómo del incide? cómo incide la densidad aparente del residuo orgánico del cosustrato en el producto final. En Ujú. general, o sea, lo que pasa cuando a medida que se va compostando, se va reduciendo la densidad del material. Entonces, partimos de una densidad alta y esa se reduce. Eso nosotros lo vimos, por ejemplo, en nuestro ensayo con cama de pollo. La densidad de la cama era mucho más elevada que la del compost. Eh, y bueno, respecto a eso, siempre tener cuidado que cuando partimos de un material que tiene alta densidad, es necesario agregar un cosustrato para aumentar la porosidad, justamente, disminuir un poco la densidad y permitir que haya poros y aireación adentro de la pinta. ¿Querés que pasemos a tus preguntas? Dale. Hay alguien que consultaba si cuando nosotros medimos, cuando hicimos la determinación de glifosato en la planta, en la falsa verdolaga, si tuvimos en cuenta la presencia del metabolito, AMPA. Hay una cosa interesante que uno tiene que saber en cuanto a lo que son las vías de metabolización y degradación en los organismos. El residuo del metabolito AMPA es un producto de degradación metabólica que mayoritariamente ocurre en el ambiente, ¿sí? Que nosotros lo hemos determinado, por ejemplo, en los suelos, en los sedimentos y también en el agua. Pero no necesariamente tiene que estar presente o tiene que ser la vía de metabolización de una planta cuando están en la presencia del herbicida glifosato. No sé si se entiende la respuesta. O sea, puede ser que la planta tenga las enzimas biológicamente activas que puedan degradar el glifosato a través de la vía del AMPA y puede estar presente, como puede que no. Nosotros en este caso sí evaluamos la presencia de glifosato y de AMPA. Encontramos que había AMPA en el suelo, o sea, en el sedimento asociado a las raíces de la planta y también a las aguas que rodeaban la planta, pero la planta no tenía AMPA. Entonces, eso nos generó dos preguntas. Una pregunta es, la que les menciono recién, si la planta es capaz de metabolizar el glifosato a través de la vía de metabolización del AMPA o que no lo metaboliza. Pero no podemos decir eso, porque no buscamos otros metabolitos. Hay otros metabolitos que se han estudiado en otras especies, pero las vías de metabolización de AMPA en algunas especies se han dado y en otras no. O sea que no tiene por qué ser, digamos, a través de esa vía. O puede ser que no tuvo el tiempo suficiente la planta como para poder metabolizar. Te hago la pregunta yo. Sí, Bien. Acá hay otra pregunta que dice,
el hecho de que la falsa portulaca sea capaz de acumular el glifosato implica que lo saque del medio ambiente, o sea, es una especie de remediación para ambientes contaminados con glifosato. En este caso, nosotros lo que estudiamos fue solamente para esta especie si tenía glifosato en los tejidos. O sea, si la planta me podía indicar que ante la presencia de ese contaminante, ella lo tiene presente en los tejidos. Que nosotros la podamos utilizar en procesos de remediación ambiental, parte de ese proceso también es investigar si es capaz de retenerlo y no volverlo a liberar al agua, porque a veces lo que sucede en estas plantas acuáticas es que ellas se acumulan en los tejidos, ¿sí? Pero por ahí también tienen capacidad de eliminarlos, porque están constantemente en contacto con el agua que están viviendo. Entonces puede ocurrir que también los degraden. Hay varios trabajos con plantas acuáticas que nos indican que posiblemente el glifosato puede eliminarse porque las tasas de remoción que se han encontrado son menores. O sea, digamos, los niveles de glifosato que se encuentran en la salida, por ejemplo, de un efluente, pueden ser menores. Pero yo no me arriesgaría a pensar completamente que la planta, o sea, tendría que hacer más experimentos para realmente verificar esa hipótesis de que podría ser completamente utilizada en un proceso de remediación y eliminar el glifosato totalmente del medio. Bien, Digamos, tendría que hacer más pruebas. bueno, siguiendo con ese tema, preguntan, ¿estas plantas acuáticas con altos contenidos de herbicidas y antibióticos pueden ser recicladas en la alimentación animal o se produce una bioamplificación de sus efectos? Bueno, hay algunas cosas que pueden ser un poco complicadas. Primero, en general, ¿qué tipo de plantas se utilizan en los humedales? En general, esas no son las plantas que consumen los animales, como no sé qué tipo de animales, está hablando de ganado, no sé, ¿no? Yo creo que es para la alimentación de la producción animal, justamente. No. Entonces, si una planta que removió contaminantes puede luego ser alimento para la producción animal. Y yo no lo recomendaría. Si una planta tiene la capacidad de acumular estos contaminantes, por ahí pensando, no sé, por ejemplo, en la atracina, ¿no? Esta planta que tiene capacidad de acumular bastante, digamos, unos niveles bastante importantes de atracina en los tejidos, mayoritariamente en las hojas. Yo, la verdad que la transferencia por el alimento que va a haber es importante. Esto pasa, o sea, yo no lo pienso por ahí tanto como esa transferencia entre una planta acuática y un animal. Yo lo pienso al revés, lo pienso en una planta de consumo y la incorporación a través de la dieta en un humano. Por ejemplo, si nosotros lo pensamos, otro estudio que hicimos, que yo no lo mostré porque es con una planta terrestre, ¿sí? Que es el maíz tiene capacidad de traslocar un montón de compuestos. ¿Por qué? Primero porque es una planta que está genéticamente modificada para vivir en un ambiente que tiene atracina, porque justamente eh, es digamos, un herbicida de tipo selectivo para el cultivo de maíz. Tiene capacidad de almacenarlo en las hojas, en el tallo, en la raíz, y posiblemente otros estudios demostraron que también puede traslocarlo a lo que es la parte comestible, que es el choclo. Eso por un lado. Y yo también investigué, digamos, qué le pasa al maíz cuando está expuesto a una concentración que puede darse por el uso de esa agua recuperada de riego, por ejemplo, ¿no? Que tiene trazas de algunos contaminantes que son de origen humano, como por ejemplo eh, antihistamínicos o anticonvulsivos. Entonces, ahí lo que se ve es que la planta también tiene capacidad de incorporarlos y que los acumula de forma diferencial, incluso también en las partes comestibles. Entonces, esa transferencia me parece que sería la más importante que se podía dar pensando, por ejemplo, que una vaca puede pastar en el rastrojo de maíz, ¿no? Que puede incorporar determinados contaminantes cuando se reutiliza, por ejemplo, un agua de riego, que tenga trazas de contaminantes, pero no que sea de una planta acuática. Sí. No le veo, digamos, mucho el link en esa
Claro, no transferencia sería alimentaria. no sería una buena estrategia reutilizarlo para alimentación, menos si es No, porque para aparte justamente para no, consumo humano finalmente, ¿no? El animal. claro, no, no. Porque se corre el riesgo de que algunos compuestos se bioacumulen. Eso siempre va a depender de las propiedades del compuesto per se. Ujú. Así que. Pero Y acá bueno, tengo sí, otra eso es pregunta. importante saber que siempre hay una transferencia a través del alimento. Y Claro, lo peor es a través del agua de consumo, claro. porque también ha habido casos, eh, la otra vez nos preguntaban o sea, una persona de INTA nos preguntaba qué riesgo había de intoxicación por atracina en las vacas, porque había un productor que se le habían muerto varias vacas y no sabían por qué. Y después se encontraron que había habido un derrame accidental de atracina en un lote de pasturas y bueno, se murieron por intoxicación, pero eso es una cosa más, es una cosa puntual Bueno, y por el alimento, ¿sí? bueno, acá hay una pregunta que tal vez que desconozco, a ver si vos tenés información respecto a la bioremediación. Si existe experiencia en control o remación de agentes patógenos vivos, o sea, no de compuestos, no de remoción de compuestos químicos. Bueno, hay una cosa interesante que justamente, bueno, yo ahí en la presentación les había puesto un link a la resolución, ¿no? De la provincia de Buenos Aires para los límites permitidos que deben tener de diferentes parámetros antes de la diseminación en el ambiente de esa agua residual, ¿no? Y también, no a nivel Argentina, pero sí en otras partes del mundo, existen los límites permitidos de diferentes tipos, por ejemplo, de bacterias entéricas y bacterias coliformes que pueden contener las aguas recuperadas, ¿sí? Que esas aguas recuperadas justamente se definen como aquellas aguas que han pasado por algún proceso de desinfección, que puede ser también un proceso de un humedal construido. Entonces, existe, digamos, la medición que per se, cuánto hay en el influjo de bacterias entéricas coliformes y cuánto hay cuando pasaron por el humedal, que tiene plantas. Y sí, en general tiene que existir una remoción. Pero me parece que es una cosa más de una condición. Yo no creo que sea la planta per se la que tiene la capacidad de incorporar. Me imagino esa pregunta que me están haciendo. O sea, si tiene la capacidad de incorporar Claro, la bacteria, sino como que es el conjunto del humedal en general que lo que propicia es que por la temperatura o por las diferentes condiciones que se dan, el humedal entero tenga capacidad de disminuir esa carga de bacterias, por ejemplo, que puede tener. Sí hay una cosa que está muy estudiada hoy por hoy, no muy estudiada, sino que como que está en boga de ser estudiado, es la capacidad que tiene el humedal con plantas de remover no solamente plaguicidas y fármacos, sino también los genes de resistencia que están pasando por esa agua que está contaminada. Pero ya no estaríamos hablando del organismo vivo, pero no sé, eso es lo más eh, próximo que puedo saber. No, yo no he visto que tenga la planta per se capacidad de incorporarlos. sí, como vos decís, sí creo que es más un efecto indirecto, pero no que Claro, los lo veo como un incorpore, que efecto son. indirecto del Hay todo. que pensar en el tamaño de las moléculas, el tamaño de las células y cómo son los procesos que se van dando dentro de la planta. Así que Claro. bueno, probablemente sea por ahí, pero bueno, quiero recordar que cualquier inquietud o pregunta puntual que podamos por ahí explayarnos un poco más, nos pueden hacer escribir a nuestros mails que aparecieron en pantalla o buscarnos en internet y pueden hacer llegar sus consultas ahí. Porque bueno, estoy viendo que quedan Acá una o dos hay una pregunta, preguntas. bueno, como no Sí. podemos tener interacción con la gente, yo no sé, pero eh, claro, acá por ahí es más en un cultivo lo que preguntan, digamos, si esa planta tiene capacidad en un cultivo de hacerlo. Y yo te diría por ahí eh, que hay otros tipos de remediación del suelo, ¿se entiende? No solamente es esta que nosotros estamos mostrando acá, que es con plantas acuáticas para remediar un efluente líquido, ¿no? Pero bueno, hay otros tipos de remediación que pueden de alguna manera disminuir esa carga de patógeno como el tricoderma en un cultivo. Es más, hay hongos
benéficos, justo es una de las tesis de una de las chicas de Mar del Plata con las que colaboro que está trabajando, que está tratando justamente de investigar cuál es el impacto que tienen algunos hongos benéficos en degradar insecticidas que puedan estar presentes en el cultivo para mejorar la calidad del suelo. Pero para eliminar tricoderma, como que, no sé. Bien, a eso apuntaba la pregunta. Claro. Bueno, quedaron algunas de compostaje, pero para no irnos de tema, que ahí llegó una a último momento, dice, por ahí explicar, no entendí lo que remedian, claro, queda en la Sí. planta. Cuando se dece, ¿no lo devuelve al sistema? Bueno, Esa sí es esa es una una pregunta pregunta, clásica. es la clásica, ya, si no me la hacían era como que no servía la charla. Esa es la clásica pregunta que se hace porque, claro, toda la planta tiene un ciclo de vida. Dentro de ese ciclo de vida, la planta después pierde hojas, incluso adentro del sistema, ¿no? Y entonces se vuelven a incorporar esos compuestos o los metabolitos o lo que sea. Bueno, esa es la gran pregunta que siempre incluso nosotros nos hacemos y es la que justamente queremos responder con la tesis de doctorado de Rocío, de esta chica que está trabajando con nosotros. Porque nosotros queremos ver no solamente la cinética que tiene de incorporación la molécula, sino también en un momento que vive sin el contaminante si lo elimina, pero no si lo elimina a través de las hojas senescentes al medio, por ejemplo, sino si también tiene capacidad de volverlo a través de las raíces, de desorberlo o de perderlo por el flujo que sale desde el floema hacia las raíces. Porque en general, toda la dinámica de incorporación de los contaminantes se basa en el modelo de incorporación a través de la corriente cilemática, la corriente transpiratoria que va por el xilema. Pero también existe el movimiento al revés, que es la corriente floemática. Entonces puede ser que a través del floema lo que está en las hojas pueda volver, retroceder y volver a eliminarse. Esa es una gran pregunta, pero muchas veces hay otras alternativas que se pueden dar porque en los humedales construidos lo que se hace es la cosecha del material. En un determinado momento se empieza a podar la planta justamente para evitar esta recontaminación, esta posible recontaminación. Entonces, muchas veces lo que se hace es podar y ahí es donde lo que se puede hacer como otra práctica de mitigación podría ser compostarse para que estos desechos orgánicos puedan de alguna manera eliminarse a través del proceso mismo de compostaje. O también otra cosa que en INTA Pergamino se está probando es el empleo de las hojas de tifa latifolia en la producción de biogás. Entonces ahí de alguna manera te podés garantizar que en ese tipo también de proceso se puede reducir la carga de los contaminantes. No estamos hablando de metales, los metales ya son más difíciles de eliminar, estamos hablando de las moléculas orgánicas. Claro, todas esas moléculas orgánicas son más o menos fácilmente degradables, ya sea Hay por acción algunas que, microbiana claro, o por la acción misma de la temperatura. Entonces, eso hay también algunas ayuda que a quebrar las moléculas. claro, el tema de la temperatura es fundamental. La presencia también de microorganismos y lo que sí hay algunos estudios para algunas moléculas en particular, fármacos o algunos plaguicidas que, bueno, que son un poquito más recalcitrantes, o sea, que tienen un tiempo de vida medio un poco más extendido, pero que ante esas condiciones que Elena les menciona, de temperatura, de aumento de temperatura, puede, digamos, tener una disponibilidad a la ruptura más fácil. No quiere decir que después también los productos de degradación, la persistencia después también se puede evaluar, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, ahí quedó una de compostaje que puede ser interesante y puede servir para la implementación del compostaje. Preguntan, ¿cómo se puede calcular la relación carbono-nitrógeno sin poseer equipo de medición? Estas mediciones, bueno, tiene razón en que a veces son inaccesibles o son muy caras, son metodologías muy caras. Hay que recurrir a un laboratorio privado para realizar un análisis del carbono total y del nitrógeno total que contienen el sustrato que vamos a compostar. Yo lo que sugiero para no desalentarnos es buscar en bibliografía, o sea, muchas veces hay valores de referencias en cuanto al contenido de carbono o nitrógeno de los sustratos que comúnmente se utilizan en el compostaje. Entonces, ya con eso tenemos una orientación de cuál va a ser la relación carbono-nitrógeno y cuánto se le puede adicionar de otro cosustrato, que en general están reportados en la bibliografía
las relaciones carbono-nitrógeno de ecosustratos que se utilizan comúnmente para el compostaje. Así que como primera aproximación, si no podemos hacer un análisis de laboratorio, es buscar en internet, en bibliografía, las relaciones carbono-nitrógeno de los sustratos que vamos a implementar, como para tener una idea y no y partir ya con una base de relación carbono-nitrógeno cerca al ideal. Bueno, creo que no hay más preguntas. Queremos agradecer al público que estuvo ahí presente, que nos estuvo escuchando y a la invitación que nos hizo CPA. Para nosotros fue muy bueno estar acá y poder participar y poder contarles un poco lo que venimos trabajando desde el INTA y desde CONICET. Débora, ¿querés decir Bueno, algo? muchas gracias también. Gracias a Julieta y a Ignacio que estuvieron ahí detrás también ayudándonos por la invitación. Y bueno, como dijo Elena, tienen nuestros teléfonos de contacto para cualquier pregunta que nos quieran hacer. No es que sabemos de todo, pero podemos ayudarlos y guiarlos al menos en estos temas que nosotros estamos trabajando hoy por hoy. Y hay más gente también trabajando también en otros temas que podrían ser de ayuda para sus inquietudes.